El multimillonario gastó 35 millones de dólares solo para encontrar a su hermana perdida. Sin saber que era la criada negra a la que ignoraba a diario, Charles se quedó paralizado en la puerta, mirando fijamente a la mujer que tenía delante, Clara, su hermana. Tras gastar 35 millones de dólares en investigadores privados, pruebas genéticas e incontables pistas, finalmente la encontró trabajando como criada en casa ajena. Su corazón latía con fuerza. La mujer allí de pie, mayor ya, pero inconfundiblemente familiar, no era una desconocida. Era la hermana que había perdido de niño. La hermana que había pasado décadas buscando, pero que nunca había visto. Clara sostuvo su mirada con una expresión indescifrable. «Sé quién eres, Charles», dijo en voz baja. «He estado aquí todo este tiempo». Él la había estado buscando, pero ella había estado allí cuidándolo cuando era demasiado joven, demasiado ciego para ver. Y ahora el reencuentro que había imaginado durante años no parecía una celebración. Parecía una confrontación. ¿Alguna vez has perdido el contacto con alguien cercano? ¿Qué harías si lo encontraras después de tantos años? Avísame desde donde lo ves. Charles apenas podía procesar las palabras que Clara acababa de pronunciar. He estado aquí todo el tiempo. No era solo la hermana que había gastado millones buscando. Era alguien que lo había cuidado en silencio, que lo había cuidado, pero que permanecía invisible para él. Todos esos años de anhelo de conexión, de familia, y aquí estaba ella, de pie frente a él, pero no de la forma en que él había imaginado. Durante años, había estado obsesionado con encontrarla, pensando en lo que había perdido. Había imaginado un reencuentro feliz, un momento en el que todo encajaría. Pero ahora, allí de pie, bajo la tenue luz de la cocina, parecía más una confrontación que un reencuentro. Clara no estaba emocionada. No se abalanzaba sobre él. En cambio, simplemente se quedó allí esperando a que dijera algo, cualquier cosa que justificara los años de silencio entre ellos. Yo nunca lo supe. Ni siquiera sabía que estabas aquí trabajando para nosotros, dijo finalmente Charles, con la voz cargada de emoción. Clara lo miró lenta y mesurada. No estaba enfadada, pero había una frialdad en su actitud que lo incomodó. Sé que no lo hiciste, respondió. Eras un niño, pero eso no cambia el hecho de que yo estuve aquí. Te vi crecer. Te cuidé como si fueras mío, y tú ni siquiera supiste de mi existencia más allá del uniforme que vestía. El peso de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Clara no solo había sido una empleada. Había sido su cuidadora, su protectora, quien había asegurado su comodidad y seguridad. Pero él nunca la había reconocido como persona. Nunca le había preguntado por su vida, su historia, ni siquiera por su nombre, más allá del papel que desempeñaba en el hogar familiar. Nunca la había visto. No sabía, dijo Clara, no sabía cómo era para ti, dijo Charles, con la voz casi un susurro, como si hablara consigo mismo. Sentía la culpa creciendo en su interior. No sabía que eras mi hermana ni que eras tú quien había estado ahí todo este tiempo. Lo siento mucho. Clara apartó la mirada un momento, ordenando sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, fue suave pero firme. No se trata de lo que no sabías, Charles. Se trata de lo que nunca te molestaste en ver. Estaba aquí todos los días, pero solo era una criada. Nunca me preguntaste quién era ni qué quería. Nunca me viste como de la familia. Charles sintió un nudo en la garganta. Su mente corría, intentando reconstruir todo lo que se había perdido a lo largo de los años. Siempre había sido el que recibía, el centro de atención. ¿Cómo no se había fijado en la gente que lo rodeaba? ¿Cómo nunca había visto a quienes realmente se preocupaban por él? Respiró hondo, sintiendo el peso de su propia ignorancia. No sé cómo arreglarlo, Clara. He pasado tantos años intentando encontrarte, pero lo he perdido todo. Siempre estabas justo delante de mí. Clara guardó silencio un momento y luego le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. No puedes arreglar el pasado, Charles.
Pero tal vez puedas empezar a ver a las personas como realmente son. Tal vez puedas empezar a verme no como alguien que trabajaba para ti, sino como tu hermana. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y por primera vez, Charles se dio cuenta de cuánto de su vida se había construido sobre la base de la ignorancia. Había pasado tantos años buscando algo, alguien que estuvo justo delante de él todo el tiempo. ¿Podría realmente enmendarlo? ¿O los años de abandono habían dejado una cicatriz que nunca podría sanar? Los días posteriores a su primera conversación estuvieron llenos de una silenciosa tensión. Charles sintió un vacío en su interior, un agujero que no había notado hasta que las palabras de Clara lo atravesaron. Había pasado décadas buscando riqueza, éxito y contactos, pero todo había sido superficial. Nada de eso había sido real. Ahora que Clara lo había confrontado con la verdad, se había quedado cuestionando todo lo que había construido, todo lo que creía entender sobre las relaciones y la familia. Había estado buscando algo que había estado bajo sus narices todo el tiempo. Charles. Se acercó a Clara varias veces, pero ella se mantuvo distante. No era fría ni desdeñosa, pero tampoco lo recibía con los brazos abiertos. No estaba lista para perdonarlo, y esa comprensión lo golpeó más fuerte de lo que había imaginado. Cuanto más intentaba arreglar las cosas, más se daba cuenta del daño causado. Pasaba largas noches solo, mirando por la ventana de su ático, repasando su infancia. Pensaba en los momentos que daba por sentados, esas tardes tranquilas en las que Clara entraba en su habitación, limpiando o dirigiendo una palabra amable. Nunca había visto a la mujer detrás del uniforme. Nunca la había visto como persona, y mucho menos como familia. Todos esos pequeños momentos ahora parecían oportunidades perdidas. Una tarde, se presentó en la casa donde vivía Clara, desesperado por volver a hablar con ella. Tocó el timbre con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Clara respondió, no había ira en sus ojos, solo una tristeza silenciosa. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero intentarlo, dijo Charles con voz temblorosa. Quiero saber quién eres, Clara. Quiero escuchar tu historia, por favor. Clara dudó, con expresión ilegible. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se hizo a un lado y le indicó que entrara. Charles la siguió adentro, con aprensión. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Clara comenzó a hablar. Era solo una niña cuando vine a trabajar para tu familia. Tenía sueños, Charles, sueños de ir a la escuela, de hacer algo por mí misma, pero tuve que dejar todo eso en suspenso. Tenía que cuidar de tu familia, ser invisible y nunca pedir nada. Te vi crecer, pero nunca me viste como algo más que una criada. Siempre estuve en un segundo plano, pero estaba ahí todos los días. A Charles le dolía el corazón al oírla hablar. Sus palabras no eran acusaciones. Eran verdades que él no podía negar. Había estado ciego a ella, a su vida, a su dolor. Había sido parte de su mundo, pero la había tratado como si no perteneciera. Lo había sacrificado todo por él, y él ni siquiera lo había reconocido. Lo siento, Clara, dijo Charles en voz baja. El peso de los años lo oprime. No lo sabía. Creí que yo era quien lo había perdido todo, pero no te vi. No vi lo que renunciaste, lo que diste por mí. Los ojos de Clara se suavizaron, pero aún había una tristeza contenida en ellos. No puedes cambiar el pasado, Charles. No quería tu compasión ni tu dinero. Lo que quería era algo sencillo para ser visto por quien era. He llevado esta carga durante tanto tiempo, y no estoy seguro de poder olvidarla. Charles se recostó en su silla, abrumado por la culpa y el arrepentimiento que lo arremolinaban. Nunca se había dado cuenta del daño que su ignorancia había causado. No solo había perdido a una hermana. Había perdido la oportunidad de conocer de verdad a alguien que lo había querido. Pero ahora no había vuelta atrás. Clara tenía razón. El pasado no se podía deshacer. Pero, ¿y si aún hubiera una oportunidad de seguir adelante?
No espero que me perdones de la noche a la mañana, Clara. Pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida si me lo permites, dijo con una voz llena de cruda honestidad. No te pido perdón. Solo una oportunidad para arreglar las cosas. Clara lo miró, buscando los ojos de él, como si dudara si podía creerle. Tras una larga pausa, habló en voz baja: va a llevar tiempo, Charles. Me he pasado la vida cuidando de gente que nunca se fijó en mí. Es difícil dejarlo pasar. Charles asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Comprendió que el camino que le esperaba no sería fácil, pero por primera vez, estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tomara. Ya no solo buscaba un reencuentro. Buscaba comprensión, conexión. Mientras se sentaban juntos, la silenciosa tensión entre ellos comenzó a aflojarse. No fue un final feliz, pero fue un comienzo, un paso hacia algo mejor, algo real. Estaré aquí, Clara, dijo en voz baja, cuando estés lista. Y en ese momento, ambos comprendieron que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Las semanas posteriores a la primera conversación de Charles con Clara fueron difíciles. Ella se mantuvo distante, y por mucho que él lo intentara, no podía abrirse paso a través de su corazón reservado. Cuanto más reflexionaba Charles, más se daba cuenta de lo ciego que había sido. Clara no era solo la criada. Había sido la persona que lo cuidaba en silencio, y él nunca ni siquiera lo notó. Un día, Charles decidió visitar a Clara de nuevo, no para disculparse, sino para demostrarle que la comprendía. Fue a su apartamento, donde se encontró con su vecino, quien habló de los sacrificios de Clara. Las palabras del vecino impactaron profundamente a Charles. Clara había renunciado a tanto por él y él nunca lo había reconocido. Charles se fue decidido a demostrarle a Clara que estaba listo para cambiar. Trajo una simple carta y algo de comida, sabiendo que las palabras por sí solas no arreglarían las cosas. Cuando Clara abrió la puerta, le dio la carta y le dijo: no puedo cambiar el pasado, pero quiero arreglar las cosas. Estoy aquí para ti. Para nosotros. Clara hizo una pausa, su expresión se suavizó. Es un comienzo, Charles, dijo. Al irse, Charles se dio cuenta de que el camino hacia la sanación no se trataba de arreglar el pasado. Se trataba de estar presente y demostrar día a día que realmente la veía ahora. Charles pasó los siguientes meses demostrándose a sí mismo, no con grandes gestos, sino con constancia y humildad. Empezó a visitar a Clara regularmente, llevándole pequeños regalos, ayudándola con los recados, y lo más importante, escuchándola. Cada conversación era un paso adelante. Cada momento de comprensión, una pequeña victoria. No le pidió perdón. Simplemente quería mostrarle que era diferente. Ya no era el ciego egoísta que había sido. Clara se mantuvo cautelosa, pero no lo rechazó. Empezó a ver el cambio en él, el esfuerzo genuino por reconstruir lo que se había perdido. Poco a poco, su relación comenzó a cambiar. Clara empezó a compartir más sobre su vida, sus dificultades y los sueños que había dejado de lado durante tantos años. Charles la escuchaba, ya no como un jefe, sino como un hermano, escuchándola de verdad por primera vez. Una tarde, sentados en el pequeño parque cerca de su apartamento, Clara miró a Charles con una mirada tierna y vulnerable. Nunca quise tu riqueza ni tu compasión, Charles. Solo quería que me vieran. Quería que supieras quién era. Charles asintió, con la voz cargada de emoción. Ahora te veo, Clara, y nunca dejaré de demostrártelo. Por primera vez, no se quedaron sentados en silencio. Compartieron una comprensión mutua y serena. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero Charles finalmente entendió lo que importaba. No se trataba de encontrar a su hermana. Se trataba de ser la persona que siempre había merecido. Al partir ese día, Charles sintió una sensación de paz. El viaje no había terminado, pero sabía que, por primera vez en su vida, estaba realmente presente. Y eso era suficiente.
Pasaron los meses y Charles seguía apareciendo, no como un hombre con dinero para arreglarlo todo, sino como un hermano que había aprendido a las malas lo que significaba preocuparse. Su vida ya no se trataba del éxito ni del imperio. Se trataba de conexiones reales y honestas. Clara, aunque todavía reservada, empezó a confiar de nuevo en él. Poco a poco. Una noche, sentados en el porche de su apartamento, Clara se volvió hacia él con una ternura que él no había visto antes. «Has cambiado, Charles», dijo en voz baja. «Nunca pensé que vería esta versión de ti, pero empiezo a creer que es real». Charles sonrió, sintiendo que el peso de años de arrepentimiento se aliviaba un poco. «He aprendido que no se puede arreglar el pasado, pero sí se puede mejorar el presente». La sanación no estaba completa. Aún quedaban momentos de silencio, aún quedaban algunos muros por derribar. Pero Charles y Clara ya no eran desconocidos. Eran familia, aprendiendo a amarse y a confiar de nuevo. En la reunión familiar del año siguiente, Clara se sentó junto a Charles en la mesa. No como una criada, no como alguien que había sido ignorada, sino como una hermana verdaderamente reconocida. Hubo risas, historias compartidas y una calidez innegable entre ellos. Charles miró a Clara, sintiendo la paz que tanto anhelaba. No necesitaba una gran reunión. Solo necesitaba estar presente, y eso era suficiente. Al final de la velada, Charles se levantó y brindó por Clara. «Por la familia, por vernos como realmente somos», dijo, «y por no volver a darnos por sentado nunca más». La sonrisa de Clara fue justo lo que él había esperado. Una sonrisa tranquila y cómplice que decía más que cualquier palabra. La historia no se trataba solo de encontrar a una hermana perdida. Se trataba de verse mutuamente, de ver realmente y finalmente comprender el valor de lo que había estado frente a ellos todo el tiempo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias conmovedoras. Gracias por ser parte de este viaje.